tema formas musicales del romanticismo. Otras formas musicales menores, puse. Bueno, a esto me refiero no que son de menor importancia, sino que son algunas pequeñas obras o algunas obras que no han sido utilizadas como la sonata o la suite así en general, ¿no? Como sabemos, la sonata tanto como la suite y demás han sido unas formas muy definidas. Pero en este caso, en el romanticismo, lo que pasó es algo diferente. Y debemos tener en cuenta, y muy en cuenta, de que en el romanticismo tuvo ciertas características con relación a las anteriores, como en cada época, ¿verdad? Pero no con mucha relación a la anterior. Y esta época es la que también nos da paso a la siguiente que vamos a ir viendo y desarrollando más adelante. ¿Sí? Bueno, continuamos. Características del periodo romántico, siglo XIX, básicamente, ¿no? Sabemos muy bien que dentro de la historia de la música, periodo y periodo no se van trazando de una fecha exacta o o un año exactamente, ¿no? Sino son procedimientos los cuales se han ido avanzando y también teniendo como base, marcando cada uno de estos periodos, ya sea barroco, clásico o en este caso el romántico también, ¿no? Entonces, tenemos como características principales entre esto que la característica principal de todo este periodo era expresar sentimientos. Simplemente eso. A comparación de las anteriores, había ciertas diferencias, como ustedes ya deben tener en su conocimiento, pero en este caso del romántico era expresar sentimientos. Ya se hacía a un lado la representación de la naturaleza o de lo que se veía, ¿sí? Entonces, la representación, más que representación, en este periodo ahora se habla de expresar sentimientos, ¿sí? Entonces, cuando algunos dicen, ¿qué es la música para ti? Es expresar sentimientos o demostrar mis sentimientos mediante la música, ¿verdad? Es un concepto, se podría decir, romántico, ¿sí? Entonces, como primera característica tenemos esa. La segunda característica es que el piano llega a su auge. Es decir, que aquí aparecen grandes pianistas, ¿sí? Y eso va relacionado con algo que tenemos aquí, que es el virtuosismo. En este periodo, los pianistas eran, como les dije, explotaron al piano al máximo, donde se pudo ver mucho virtuosismo, ¿sí? Otro es que la ampliación de la orquesta e instrumentos. Se refiere que la orquesta ya no era tan reducida, sino se ha ido ampliando y los instrumentos también se aparecieron algunos otros instrumentos nuevos y también añadieron a la orquesta. Tenemos otra característica que es la rotura de las formas clásicas. ¿Sí? En este caso, cuando se habla de la rotura de las formas clásicas, no significa que totalmente se rechaza. No, sabemos muy bien que hasta este periodo Beethoven seguía vivo. ¿Sí? Sabemos muy bien que Beethoven era un compositor de transición del clasicismo al romántico. Entonces, en este caso, él seguía realizando obras con el aspecto clásico, ¿sí? Pero obviamente teniendo en cuenta qué es lo que pasaba en este periodo, ¿no? Entonces, aquí es donde la rotura de las formas clásicas se va viendo o reemplazando en algunos casos y demás, ¿no? Melodías irregulares. Las melodías ya no eran tan definidas o tan académicas, se podría decir, como era en el clasicismo, ¿sí? Entonces, por eso dicen melodías irregulares, ya no eran muy definidas. Ya, si sí o sí un compás tenía que ser un motivo, supongamos, entonces el motivo a veces no solo podría ser un compás, podría ser más. O para tener mejor en cuenta, una frase de 4 compases, que es binaria obviamente,
podía ser ternaria también, o bueno, podía ser no simplemente de 4 compases, sino de 5 compases, y de esa manera se habla de las melodías irregulares. Y las nuevas formas musicales, de las que más hablamos son de las formas libres, las que no tenían una forma exactamente, como por ejemplo la sonata clásica, ¿no? La que hemos visto anteriormente, o la barroca, que tenían ciertos aspectos que sí determinaba que era una sonata, pero en este caso, en algunos ya eran libres, ¿sí? Entonces, las nuevas formas se basan a eso. También a que dentro de la sonata, por ejemplo, también hubo ese cambio que en el último movimiento podría ser un minué o un minueto con trío y demás, pero esa podría ser reemplazada en este periodo también por un scherzo. ¿Sí? El scherzo era una forma musical similar al minuet. Bueno, otro, lo que ya hablamos, el virtuosismo era algo muy importante, ya que en esta época se ha habido mucho de lo que es la improvisación, ¿sí? Se veía mucho de lo que era la improvisación en la que, como, ya, bueno, hablando de eso, teniendo muy en cuenta dos pianistas, hablando del auge y del virtuosismo del piano, Franz Liszt y Frédéric Chopin, eran los que tenían mayor comunicación dentro de esto, los cuales eran pianistas monstruosos, tenían el virtuosismo en su totalidad, los cuales demostraban mucho de este virtuosismo en este periodo del romántico. Y como último, independencia de los músicos. A esto se refiere a que los músicos ya no dependían simplemente de la realeza, sino aquí ellos ya podían brindar clases, podían dar clases a muchas personas, podían ser particulares, podrían vender sus obras y demás, ¿no? Sabemos muy bien que antes los músicos eran consagrados más a la realeza, o tanto dentro de la música religiosa. Entonces tenemos mucho que ver de eso, ¿no? Hablando de todo eso, pero haciendo un punto importante es que el músico ya es más independiente, ya tiene sus propios ingresos y demás, ¿no? Bueno, continuando, y esto como algo muy importante. ¿Por qué he citado esto? Obviamente no estamos en una clase de historia, pero si estaríamos en una clase de historia sería mucho más amplio, ¿no? Pero esto da paso, y las características da paso a las siguientes formas musicales que vamos a ir viendo y por qué, ¿sí? Entonces, continuamos. Las formas musicales menores románticas. Las puse básicamente porque son algunas formas muy básicas que no se podría hacer una discusión amplia, ¿no? Tenemos el estudio. Aquí ya se define el estudio de qué se trata. La bagatela, el capricho, la balada, impromptu, momento musical, nocturno, romance sin palabras, marcha, mazurca y vals. En estas obras o pequeñas obras que se ha tenido, no quiere decir que no ha tenido una gran importancia, sino han sido obras que realmente han sido muy apreciadas en este tiempo del romanticismo, los cuales han sido nombradas por ciertos compositores y algunos en sus características determina el nombre, ¿sí? Entonces vamos con el primero, que es el estudio. El estudio es una pieza compuesta con fines didácticos para dar solución a ciertos aspectos técnicos en un instrumento, Con el aporte de algunos compositores como Chopin, Liszt y otros, el estudio tomó forma de una verdadera obra musical, ¿sí? Como pueden ver, estudios de Chopin, por ejemplo, o de Franz Liszt, son, como les dije, uno de los compositores que han hecho mucha aportación en las obras de piano, en la cual se caracteriza también este periodo. Entonces toma una verdadera obra musical, ¿no? Más que una simple pieza con dificultades técnicas. Obviamente trabajaba. Y hablando de esto, por ejemplo, los estudios siempre venían desde ya hace muchos años, pero aquí se establece algo más que eso, ¿sí? Ya no es simplemente una pieza
como las que por ejemplo hacía Bach para sus estudiantes o para sus alumnos. Él componía para la dificultad que tenga cada uno de sus alumnos. Entonces, imagínense, aparte de sus obras tenía muchas más, ¿no? Entonces, en este caso, ellos ya tuvieron mayor imaginación, se podría decir, más que simplemente sea algo académico o didáctico o técnico, ¿sí? O algo técnico. Hablamos ahora de una verdadera obra musical, pero con estos aspectos. La forma más usual de un estudio es la forma binaria. En algunos casos la forma de Lied, ¿no? Quiere decir, la forma de Lied sabe muy bien que podría ser también binaria o ternaria, pero en este caso, en su general, sería la forma binaria. La bagatela es una composición de carácter ágil, de pequeñas dimensiones, es decir, no era una composición amplia, ¿no? Como una sinfonía tal vez, o una sonata y demás. Era algo pequeño, pero de un carácter ágil. Regularmente tiene la forma A, B, A' con una coda final. Esto obviamente puede ser A, B, A también, ¿no? No puede ser A', pero regularmente siempre como una coda, entonces se determina como una prima. Beethoven utilizó el nombre de bagatela para algunas piezas cortas para piano. ¿Sí? Ustedes pueden ya revisar eso un poco sobre las bagatelas de Beethoven y también consolidar con eso de lo que era una bagatela, que no dura mucho tiempo, ¿no? A comparación de sus otras obras. Otro término, o bueno, otro tipo de pieza es el capricho. Algunos también, como tantos de ustedes, ha interpretado algún estudio también como para concierto. Por ejemplo, los estudios de Chopin son ya de conciertos. En este caso, los caprichos, y hablamos de los caprichos de Paganini, por ejemplo, son obras ya de magnitud, ¿no? Son cosas monstruosas, digamos. La cual se considera primeramente sinónimo de una fantasía. Y hablando de fantasía, hablamos de muchas cosas, ¿no? Es una pieza de carácter sorpresivo y ritmos airosos. Entonces el capricho es algo que siempre nos va a ir sorprendiendo, nos va a mostrar cosas que no habíamos visto en algunas obras tal vez, por eso se llama el capricho, ¿no? Capricho, pues su nombre mismo determina esto. Antiguamente estaba escrita de forma libre y estilo fugado, ¿sí? Es decir, esta forma del capricho ya había hace muchos años, pero no era muy definido, como también hasta ahora. Simplemente era una forma libre y estilo fugado, como se dice. Y la fuga corresponde a lo que era más el barroco y demás, ¿no? La forma musical de esta obra está entre las formas libres, pero teniendo en cuenta las leyes básicas de la forma musical. ¿Esto qué quiere decir? Que al decir formas libres no quiere decir que vamos a realizar una pieza sin pies, sin cabeza, sin demás, ¿no? Sino que dentro de las leyes de las formas musicales ustedes ya conocen, por ejemplo, tener una introducción tal vez, tener el tema A, luego puedo tener un tema B, nuevamente un tema O si quiero un C, etcétera, ¿no? Entonces, podemos tener algunas ideas dentro de las formas musicales, pero son formas libres, es decir, no puede ser siempre A, B, A, puede ser A, B, B', por ejemplo, o A, ¿entienden? Entonces, ese tipo de formas corresponde al capricho. La balada es una composición de forma vocal. Bueno, era una composición, se podría decir, de forma vocal y libre, con un contenido narrativo. Si hablamos de formas libres, como sabemos muy bien, aquí en el romanticismo ya se tenía cierta libertad dentro de lo que eran las formas musicales, no era todo muy rígido, ¿sí? Entonces, con un contenido narrativo, evocador y fantástico, dice. Eso dentro de lo que era una forma vocal, ¿no? Pero además de eso, de la balada vocal, además de estas características de la balada, que tener un contenido narrativo y demás, estaba la balada instrumental también, ¿sí? Que utilizó Chopin, como se dan cuenta, nuevamente Chopin, para nombrar algunas piezas pianísticas de estilo narrativo. Entonces, Chopin utilizó el nombre de balada para citar algunas piezas, dice, de estilo narrativo, ¿no? Eso no es contradictorio. Dentro de la música se puede hablar de muchas cosas, hasta de colores, ¿verdad? Ustedes saben muy bien.
Entonces en este caso tiene este estilo. Teniendo relación con la forma vocal, ¿no? Tiene esa relación. Citaremos como ejemplo a las 4 baladas. Baladas que compuso Chopin, ¿no? La opus 23, es decir, obra 23, 38 y demás. Entonces, tenemos también, dentro de las formas románticas, la balada, ¿sí? Que no han sido obviamente obras de gran magnitud, no ha habido algo muy característico como les he indicado desde un principio, pero ha sido una de las piezas que sí se ha presentado en esta época. Y para finalizar esta pequeña parte, el impromptu. El impromptu, como dice aquí, palabra francesa de raíz latina que significa improvisación. Como les había hablado ya desde un principio, la improvisación era un aspecto importante dentro de esta época y no se veía, digamos, no se veía como algo que se ve ahora, ¿no? La improvisación pasaba ese momento y se terminaba, ¿no? Aquí la necesidad de la improvisación era mayor. Cuando había esa necesidad de la improvisación entre dos ejecutantes, ya sean los que les he mencionado o algunos otros intérpretes, la improvisación, cuando se daba en el momento, se daba de alguna manera, ¿verdad? Pero esta necesidad de poder fluir y demás llegó hasta el punto de poder escribirla, ¿sí? Entonces, el impromptu se ha vuelto como una forma musical. Como aquí dice, la estructura formal más utilizada es la del lead ternario, ABA. En este caso, el impromptu ya obtiene esto, es decir, las improvisaciones ya tienen esta forma. No quiere decir que utilizaba ese momento esta idea y no había eso. Aquí ellos ya decidieron que nuestras improvisaciones ya tiene que estar pensada y también, ¿por qué no escrita? ¿Sí? De esa manera entonces Chopin, Schubert, Schumann y algunos escribieron obras de estas características, ¿sí? Con estas características. Obviamente dentro de esto siempre hay un rebelde o alguno que otro que va modificando algo de esto. No puede ser A, B, A' o A, B, A, ¿no? Sino también puede llevar una coda o en algunos casos, ¿no? Entonces, esto ya es algo musical. Como les dije, es algo muy importante la improvisación en esa época, pero ya la improvisación aquí no simplemente ha sido improvisación o pasado el momento, sino ya era algo planificado, algo que ya estaba escrito y bueno, hay la oportunidad de poder tocar estas improvisaciones en la actualidad de los compositores, ¿no? No de todos obviamente, pero sí de algunos que aportaron a esta forma.